Recientemente, algunos valientes exploradores se adentraron en este famoso sumidero en busca de indicios de que espíritus ahogados. ¿Qué hace a este pozo tan enigmático? Acompáñenos a sumergirnos en el intrigante descubrimiento que se esconde bajo la superficie del Pozo de Jacob. Número 12. El Pozo de Jacob no es un lugar común para nadar. Es mucho más que eso. Es el hogar de muchos animales. Se sabe que codornices, correcaminos, pavos, serpientes de agua, peces luna, lubinas de Guadalupe, cangrejos de río y salamandras ciegas viven en el agua y sus alrededores. El pozo es también la cueva más larga del condado de Hays y la segunda cueva completamente sumergida más larga de Texas. Algunos lo llaman manantial, pero esta misteriosa maravilla natural es más que un manantial. Es un fenómeno natural que ha sido motivo de reverencia para los nativos americanos durante miles de años. El agua del pozo Jacobs fluye del acuífero Trinity, un depósito subterráneo natural que ha existido durante millones de años. Este acuífero, que da origen al arroyo Cypress, es un complejo sistema de extensas cámaras subterráneas que se nutren de la lluvia y el agua superficial que se filtra a través de la roca caliza, creando una vasta red de cuevas y canales subterráneos. Esta intrincada formación geológica es lo que hace del Pozo de Jacob algo verdaderamente único. El primer registro escrito del Pozo de Jacob se encuentra en un libro del siglo XIX, escrito por Jacob de Córdoba. Este autor fue uno de los primeros agentes inmobiliarios en esa zona de Texas. En su libro, Jacob de Córdoba escribió sobre el Pozo de Jacob. Escribió: «El pozo es perfectamente redondo, parece tallado en la roca sólida por un artista hábil, y el agua es tan clara que incluso a esa gran profundidad se puede distinguir a simple vista un objeto tan pequeño como un alfiler. Entonces, si el agua era tan clara, ¿qué podría ser aterrador debajo? No se preocupen, pronto llegaremos a eso. Si bien la descripción del Pozo de Jacob fue en gran parte precisa, algunos creen que la escribió para incitar a los colonos a mudarse cerca del pozo donde poseía tierras. El pozo lleva su nombre por una historia bíblica sobre Jacob, quien cavó un pozo que nunca se secó. Inicialmente, sus aguas brotaban con tanta fuerza que los buceadores no podían atravesarlo. Con el tiempo, la corriente se calmó, permitiendo visitas recreativas. Ahora que el flujo ha cesado, los buceadores pueden explorar más áreas. Los visitantes suelen nadar en las aguas cristalinas o saltar desde las rocas cercanas. Algunos practican buceo libre hasta 30 metros de profundidad. Sin embargo, solo buceadores certificados pueden explorar las cámaras subterráneas, un recorrido desafiante de 5 horas. Varios han perdido la vida en estas profundidades, incluyendo Kent Maupin y Mark Brashear. ¿Qué buscaban en este enigmático pozo? Número 11. Una inmersión mortal. El pozo comienza con un pozo vertical que desciende 7-6 metros hasta un falso fondo claramente visible desde arriba. A lo largo de los años, muchos han buceado hasta este nivel, mirando al cielo, a través del agua, quizás recolectando un fósil, antes de ser impulsados de regreso a la superficie por el flujo del acuífero, que es de aproximadamente 26.500 litros por hora. El primer buceador en aventurarse más allá de esta sección inicial, a principios de la década de 1950. Hoy en día, las inmersiones más profundas son comunes y generalmente seguras. Los buceadores descienden contra la corriente, a menudo dejando las aletas arriba para evitar remover el sedimento y reducir la visibilidad. El descenso se siente como una deriva lenta y persistente, lo que permite un aterrizaje elegante. Desde este nivel cubierto de grava, un pasillo conduce al oeste y directamente hacia otro nivel a 17 metros. Aquí, los buzos encienden una luz y saltan, cayendo lentamente como una perla que cae en el champú de un anuncio. Con un ancho máximo de 6 metros, el socavón está lleno de chimeneas falsas, grafitis indescifrables y grietas. Hogar de bagres gigantes. Es un lugar frío e indiferente, con la entrada visible como una ventana azul distante que proyecta una tenue luz lunar. Un conducto de techo bajo conduce a 23 metros de esta sala, convirtiéndose en un espacio angosto. Aquí se pueden observar cangrejos de río y, ocasionalmente, anguilas nacidas en el mar de los sargazos, destinadas a regresar allí para desovar. El espacio angosto suele permitir el paso de los buzos sin necesidad de retirar sus tanques, lo que conduce a una sala alta y estrecha,
con una bolsa de aire en la parte superior. Esta sala marca el inicio del pasaje a la cuarta cámara, una caverna no más espectacular que el resto del pozo. Aún así, su inaccesibilidad la hace atractiva para algunos. Número 10. Kent Maupin y Mark Brashear. Kent Maupin, de 21 años, era un experimentado buceador y asistente instructor en una tienda de buceo en Pasadena. Fascinado por explorar las profundidades del pozo de Jacob, ignoró que 4 buzos ya habían mutado en la zona que planeaba investigar. Su amigo Mark Brashear, estudiante de 20 años, compartía su interés. La noche del 9 de septiembre, acampando cerca del pozo en Wood Creek, decidieron sumergirse después de medianoche. Al llegar al último pasaje estrecho, un punto conocido por ser mortal, Maupin y Brashear se aventuraron sin luces de emergencia ni cuerda de seguridad. Joe Moy, otro buzo del grupo, observó impotente cómo ambos se quitaban los tanques y desaparecían en el túnel. Nadie había hablado de esto con él. Iluminó la zona con la linterna, intentando llamar la atención de Brashear. Pero Brashear no lo miró. Se quedó mirando su tanque y lo arrastró hacia la oscuridad. Moy sabía que la situación era grave. Maupin y Brashear tenían tanques de acero que contenían incluso menos aire que su tanque de aluminio. Como estaban a mayor profundidad que él, su consumo de aire sería mayor. Cuando empezó a quedarse sin aire, golpeó su tanque con el cuchillo, esperando llamar su atención. Pero no hubo respuesta. Dejó la linterna encendida en el pasillo, esperando que la vieran y encontraran la salida. Pero al llegar a la superficie, el agua clara del pozo se había vuelto de un impenetrable color chocolate. 2 buzos presas del pánico podrían fácilmente remover tanto sedimento. Moy supo de inmediato que Maupin y Brashear estaban mutos. Para muchos, esta trágica historia de Kent Maupin y Mark Brashear es un duro recordatorio de los peligros que acechan bajo la superficie del pozo de Jacob. A pesar de su belleza y atractivo, el intrincado sistema de cuevas del pozo ha resultado mortal para quienes se atreven a explorar sus profundidades sin las precauciones necesarias. Sin embargo, a pesar de esta historia y la de muchos otros que se han adentrado en las zonas peligrosas de la cueva bajo el pozo de Jacob sin regresar, más gente siguió adentrándose, solo para desentrañar sus misterios. Misterioso y aterrador son palabras demasiado pequeñas para describir lo que finalmente encontraron en el fondo. Número 9. La misión de rescate fallida. Don Dibble, dueño de una tienda de buceo cerca del pozo de Jacob, y otros regresaron al pozo para salvar a Maupin y Brashear. Don Dibble se enteró del incidente aproximadamente 1 hora después de ocurrido. Un policía que patrullaba la zona acudió a informarle acompañado de otro buceador, Paul Battaglia. En ese momento, casi todos creían que estos 2 jóvenes buceadores habrían encontrado su prematura mute en la cueva. Aún así, Dibble y Battaglia intentaron rescatar a los buzos. Llamaron a otros 2 voluntarios del condado de Hayes, miembros de la unidad de recuperación de cadáveres, y fueron a Wimberley. Ya estaba oscuro cuando llegaron al pozo de Jacob. Los demás miembros del grupo de buceo habían estado buceando alrededor del pozo. Desde el incidente, han intentado localizar a los jóvenes buzos, pero sin éxito. Estaban cansados y no podían procesar lo sucedido a sus compañeros. Según informes, uno de los buzos había estado yendo y viniendo dentro de la cueva 2 veces durante 90 minutos cada vez. Afirmó haber visto los cuerpos de los niños enterrados bajo un montón de grava, pero no pudo recuperarlos. Dibble miró hacia el pozo y vio una oscuridad absoluta. Su instinto le decía que esperara hasta la mañana. Los mutos podían esperar hasta la mañana, pero de todas formas el pozo de Jacob estaría oscuro. Dibble pensó que si lo que había oído era cierto y los cuerpos estaban a la vista, sería fácil recuperarlos a plena luz del día. Así que permitió que el equipo de rescate se dispersara durante la noche. Los cuerpos no fueron encontrados hasta 10 años después, cuando otro grupo de buzos que se había adentrado en la cueva descubrió uno de ellos. Este grupo de buzos se había sumergido en el agujero cuando el flujo del pozo se había detenido temporalmente. Pero, ¿significa eso que no se encontró nada en el fondo, salvo el cuerpo del buzo? Número 8. ¿Qué sucedió antes de que encontraran los cuerpos? Sigan observando. Dibble envió a 2 buzos a evaluar la situación, con la esperanza de que la recuperación fuera sencilla. Sin embargo, no pudieron localizar los cuerpos y la grava casi había bloqueado el paso.
Al salir a la superficie, expresaron su preocupación por la inestabilidad de la grava en el empinado suelo de la cueva, que podría enterrar a cualquiera que se cruzara en su camino. Dibble regresó a San Marcos para reunir un equipo más grande y equipo adicional, planeando reanudar la operación durante el día. Regresaron a las 10 de la mañana. 2 buzos descendieron y comenzaron a remover la grava con cautela con palas, intentando crear una abertura transitable. Sin embargo, sus esfuerzos solo empeoraron las condiciones. Tras recibir informes contradictorios sobre la viabilidad de la operación, Dibble decidió bucear él mismo. Acompañados por un guardabosques llamado Calvin Turner, dejaron tanques de repuesto a 7,6 y 23,8 metros de profundidad, desenrollando una línea de seguridad. A medida que se adentraban en el pozo, iluminaron la grieta del techo de la tercera habitación para asegurarse de que no hubiera cuerpos flotando sobre ellos. La abertura donde se vio a los 2 buzos por última vez permaneció intransitable. Dibble revisó su manómetro y notó que le quedaban 1.100 libras por pulgada cuadrada de aire, suficiente para unos 10 minutos a esa profundidad. Metió la cabeza y los hombros con cautela en la abertura. Sujetaba la cuerda de seguridad con una mano y la linterna con la otra. No vio nada. La grava golpeó su máscara mientras evaluaba la situación. Al ver la profunda capa de sedimentos, supo que la recuperación sería imposible. Antes de poder reaccionar, un aluvión de grava lo atrapó en la entrada. En la oscuridad repentina, con los brazos inmovilizados y sin poder comunicarse, Dibble se quedó sin aire. Decidió beber agua deliberadamente para ahogarse de forma controlada. Sin embargo, tras unos tragos, un instinto de supervivencia le permitió liberarse. Turner le ofreció un regulador de repuesto, pero al inhalar con demasiada fuerza, Dibble tragó aire. Durante el ascenso, el aire atrapado en su estómago se expandió dolorosamente debido a la disminución de la presión, similar a una embolia pulmonar. Número 7. El tratamiento habitual para esta afección es una inmersión simulada en una cámara de recompresión. Las demás personas presentes transportaron rápidamente a Dibble a la cámara de recompresión del Centro Médico del Ejército Brooke, pero el tratamiento le brindó poco alivio. Su dolor persistió hasta que un médico de otro hospital decidió solicitar radiografías. El médico descubrió una ruptura en la pared estomacal de Dibble y le diagnosticó peritonitis, una afección tan grave que ya había sido mortal. Le informaron que su condición era similar a la de tener 5 apéndices reventados. Cuando el cirujano cortó el abdomen distendido de Dibble, fue como cortar una pelota de baloncesto. Mientras Dibble se recuperaba de la cirugía, se reanudó la búsqueda de los cuerpos. Llamó a un buzo profesional llamado Don Broad, de Austin, para que lo ayudara. A sus 46 años, Broad era un buzo respetado, conocido por su comportamiento brusco y sus firmes opiniones. De niño, en el campo, había nadado en el fondo de un canal de arroz con un equipo de buceo casero. Su interés por el pozo de Jacob era profundo y apasionado. Había buceado allí desde la secundaria y fue uno de los primeros en hacerlo. En una ocasión, descubrió los restos de una vieja carreta de agua en el fondo y un juego de herraduras que, según él, pertenecían al caballo que iba atado a la carreta. Así que era el candidato perfecto para el puesto. Aunque Broad sentía una fuerte aversión por la recuperación de cadáveres, despreciaba a los buzos que llevaban parches de calaveras en las mangas que indicaban el número de víctimas de ahogamiento que habían rescatado. Sus propias experiencias eran de pesadilla. Sin embargo, necesitaban su ayuda para llegar al fondo del pozo. Ahora que alguien tenía el coraje y la experiencia de bucear hasta el fondo, ¿qué encontraron? Broad recuperó con éxito los cuerpos de los 2 primeros buzos que se ahogaron en el pozo de Jacob en 1965. Encontró su equipo, bolsas y bitácoras en la superficie. Los buzos estaban cerca del último pasaje, con sus luces aún encendidas después de tantos años. Además, también sacó a la superficie los cadáveres de algunos buzos no identificados. Número 6. Fue una visión espantosa. En cuanto a Don Dibble, se encontró con una deuda de $8 al ser dado de alta del hospital. No tenía seguro del condado y su póliza había vencido. Sin embargo, la situación no era del todo desalentadora. Dibble contaba con amigos influyentes en la comunidad de buceo que acudieron en su ayuda. Publicaron campañas de recaudación de fondos en la revista Skin Diver y se organizó un festival de cine submarino. Con lo recaudado, destinado a cubrir sus gastos médicos,
El médico de Dibble le dio luz verde para reanudar el buceo después de Navidad. Su primer destino fue el pozo de Jacob, donde pretendía bloquear el acceso al mortal pasadizo final. Reunió a un pequeño equipo de buzos y consiguió una docena de sacos de cemento Portland de 36 kilos. Partieron hacia el pozo un claro día de invierno de finales de año. Mientras Dibble se ponía el traje de neopreno, no pudo evitar observar la vívida cicatriz que le recorría el abdomen. Confesó sentir aprensión por volver a sumergirse en el pozo. Los buzos cargaron las bolsas de cemento en bolsas de buceo y las bajaron con una cuerda hasta el primer nivel. Luego, desataron las bolsas y las transportaron manualmente hasta la restricción de 23 metros donde querían construir la barrera. Fue una tarea realmente extenuante. Imaginen a los auxiliares de vuelo transportando un camión lleno de equipaje. Así de exigente fue la misión. Sin embargo, la obra avanzó más rápido de lo previsto y levantaron el muro a media tarde. Se clavaron varillas metálicas entre las bolsas para reforzar la unión. Una vez fraguado el hormigón, se aseguraron de dejar suficientes huecos en la estructura para mantener el flujo de agua desde las profundidades de la tierra. Tras el trágico incidente que cobró la vida de Kent Maupin y Mark Brashear en el pozo de Jacob, Don Dibble se encargó de la situación. Para evitar más pérdidas, instaló una reja en la entrada del sistema de cuevas, una barrera física destinada a disuadir a los amantes de las emociones fuertes de arriesgar sus vidas en el peligroso laberinto submarino. Sin embargo, la mayoría de la gente desoyó sus esfuerzos. En una inmersión posterior para inspeccionar la barrera, Dibble descubrió que alguien había quitado la reja y la había reemplazado por una nota que decía: "No pueden impedirnos el paso". Maupin y Brashear se encuentran entre las numerosas personas que sucumbieron a los peligros de Jacob's Wells. Maupin, en particular, no era un novato. Había buceado desde los 12 años y era instructor de buceo certificado. Número 5. ¿Qué hace que el pozo de Jacob sea tan peligroso? En un artículo de 2001 sobre visitar Wimberley, el autor Louis Bond profundizó en las complejidades de navegar por el sistema de cuevas. El pozo presenta numerosos desafíos, incluyendo pasajes muy estrechos entre varias cámaras. Bond también mencionó una chimenea falsa, un elemento engañoso que parece ofrecer una salida, pero que ha atrapado al menos a un buzo en las cavernas más profundas. La combinación de espacios reducidos y un suelo de grava y limo puede nublar gravemente la visión, especialmente si los buzos manipulan por error el material suelto. A pesar de estos peligros conocidos, el atractivo del pozo de Jacob sigue siendo irresistible para algunos. Las autoridades instalaron una rejilla más robusta para disuadir a buzos no autorizados de explorar las peligrosas profundidades del pozo. Sin embargo, esto no evitó un casi desastre en 2015 que afectó al buzo Diego Adam, de 21 años. Durante una inmersión libre, Adam descendió a unos 30 metros cuando perdió una aleta, lo que le afectó significativamente la movilidad. Ante una oleada de adrenalina y con los pulmones apremiados por el oxígeno, Adam decidió en un instante abandonar la aleta perdida e intentar salir a la superficie. Su experiencia de buceo resultó invaluable en ese momento crítico. Logró mantener la calma y la concentración. Saliendo a la superficie justo cuando su cuerpo estaba al borde de la falta de oxígeno, Adam escapó por poco de ser otra víctima del pozo de Jacob. Los incidentes en el pozo de Jacob ponen de relieve los riesgos inherentes al buceo, especialmente en complejos sistemas de cuevas submarinas. Son un duro recordatorio de la importancia de una formación adecuada, el respeto por las medidas de seguridad y la comprensión de que la naturaleza también puede ser implacable en toda su belleza y atractivo. A pesar de los esfuerzos de personas como Dibble, la llamada de la naturaleza a menudo resulta demasiado fuerte para quienes se sienten atraídos por la emoción de la exploración. Es un testimonio del indomable espíritu humano, la búsqueda de aventuras y la constante superación de los límites del mundo conocido. Sin embargo, también destaca la necesidad de cautela, preparación y respeto por el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. El pozo de Jacob es una historia con moraleja sobre la aventura y la pérdida, el coraje humano y la búsqueda incesante de lo desconocido. Número 4. Otros sitios de buceo peligrosos. ¿Sabías que existen sitios de buceo más peligrosos que el pozo de Jacob en todo el mundo? Si bien el pozo de Jacob en Texas es un nombre muy conocido en este ámbito,
Famoso por su complejo sistema de cuevas entrelazadas que ha cobrado la vida de muchos buceadores, no es el único con su atractivo mortal. Varios otros sitios de buceo en todo el mundo ofrecen experiencias únicas, pero también representan riesgos significativos para los buceadores. Veamos algunos de estos otros sitios de buceo peligrosos. El primero en nuestra lista es el cenote Eagle's Nest en Florida. Este sitio suele llamarse el Monte Everest de los sitios de buceo. Comparar la inmersión con el pico más alto del mundo no solo se trata de la emoción, sino también de los riesgos que conlleva. El cenote tiene más de 90 metros de profundidad, lo que lleva a los buceadores a un complejo sistema de cuevas lleno de pasadizos y espacios reducidos. El verdadero peligro reside en la poca visibilidad dentro del cenote. Es fácil que los buceadores se pierdan en este laberinto. Este cenote se ha cobrado la vida de muchos buceadores. El más reciente fue Charles Odom, un hombre de 55 años. Odom fue a este lugar de buceo con otros 3, Evan May, Christopher Jones y Kevin Lura. Sin embargo, Evan May tuvo problemas con su equipo, así que se quedó mientras los otros 3 buceadores entraban en el cenote. El grupo de 3 exploró el famoso salón de baile de la cueva, una cámara submarina. Mientras lo hacían, Lura y Jones notaron que Odom se había quedado sin fuerzas a unos 30 metros de profundidad. Lo sacaron rápidamente a la superficie y May, que estaba en tierra, lo sacó. Al ver su cuerpo, May intentó reanimar a su compañero, pero Odom no respondía. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, declararon a Charles Odom muerto en el acto. Antes de la muerte de Charles Odom, al menos 10 buceadores habían muerto allí desde 1981, incluyendo un padre y un hijo que se ahogaron durante una excursión el día de Navidad de 2013. Número 3. El sumidero del Nido del Águila. Es tan peligroso que el sitio estuvo cerrado a los buceadores de 1999 a 2003. Este tipo de historia debería ser suficiente para disuadir a la gente de sumergirse en el sumidero. Aún así, a pesar de los riesgos, el atractivo del Nido del Águila es innegable, atrayendo a buceadores de todo el mundo a sus profundidades. Otro lugar de buceo peligroso se encuentra en Tulum, México. Se trata de un ominoso cenote llamado el Templo de la Perdición. Este cenote, un pozo o sumidero natural, es tan peligroso como hermoso. Sus aguas cristalinas pueden ser engañosas, atrayendo a los buceadores a una compleja red de cuevas y túneles submarinos. El riesgo de perderse o quedar atrapado en estos laberintos submarinos hace que este sitio sea particularmente peligroso. Al igual que el socavón del Nido del Águila, los peligros del Templo Maldito están muy bien documentados. Incluso hay un cartel con una calavera y huesos cruzados en la entrada submarina del sistema de túneles. Sin embargo, en esta zona, las barreras de entrada son poco estrictas para los guías. El Templo de la Perdición ofrece una experiencia de buceo inigualable para quienes se atreven. Así que, a pesar de los peligros que acechan, este lugar de buceo da la bienvenida a los buceadores más audaces. Número 2. El cenote del Monte Gambier en Australia. Es otro de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. El socavón se descubrió en 1938, después de que un granjero decidiera confirmar la causa del repentino tropiezo de su caballo. Vio que una pequeña parcela de tierra había cedido el paso a un socavón. Lo que no sabía es que este socavón se extendía más abajo de lo que el terrateniente podía siquiera comprobar. A medida que se difundía la noticia de este pozo, atraía a buceadores aventureros que viajaban de diferentes partes del mundo para presenciar el espectáculo. Para adentrarse en él, los buceadores debían pasar el cuerpo por una pequeña abertura para descender a una enorme cueva de aguas cristalinas. En 1973, estos buceadores comenzaron a adentrarse en el laberinto subterráneo. Fue entonces cuando los peligros del pozo comenzaron a hacerse evidentes, ya que los cuerpos de los buzos atrapados a menudo se perdían, para luego ser recuperados como cadáveres. La cámara principal, conocida como el Pozo, es una vasta caverna submarina de 140 metros de largo y 80 metros de ancho. En su punto más estrecho, presenta 2 grandes túneles que se extienden a ambos lados de un montículo de roca submarina de 36 metros de profundidad, según lo informado por Border Watch. Más de una década después del trágico incidente de 1973,
El grupo de investigación de CD realizó 73 inmersiones cartográficas y fotográficas para crear el primer mapa y mediciones precisas de esta caverna aparentemente sin fondo. El 28 de mayo de 1973, 8 buzos se aventuraron en el pozo, pero solo la mitad emergió. Se necesitaron casi 8 meses para localizar el primer cuerpo. Por pura casualidad, las víctimas restantes permanecieron ocultas en las gélidas y peligrosas profundidades del pozo hasta que 2 miembros del escuadrón recibieron entrenamiento de buceo profundo con instructores de la Marina Real Australiana. Tras un entrenamiento intensivo para evitar el mismo destino que quienes buscaban, los buzos descendieron al pozo. Durante inmersiones separadas, descubrieron los cuerpos de los hermanos Stephen Millett, de 22 años, y Christine M. Millett, de 19, junto con Gordon G. Roberts, de 28 años, y John H. Bockerman. Glenn Millett, de 25 años, hermano de Stephen y Christine, se encontraba entre los 4 sobrevivientes. A pesar de sus esfuerzos, no logró localizar a sus hermanos. Antes del desastre, se habían realizado unas 8 inmersiones en lo que ahora se reconoce como una de las cuevas de buceo más peligrosas del mundo. Otros buceadores creían que el fatal incidente de 1973 debió ocurrir cuando los 4 buceadores abandonaron la cámara principal, clara y soleada, y entraron en un túnel oscurecido por el limo que habían removido. Como pueden ver, este sitio de buceo no es apto para cardíacos. La profundidad del sumidero y la posibilidad de desorientación en el sistema de cuevas contribuyen a su peligrosidad. Número 1. Agujero Samsan. Es un conocido sitio de buceo ubicado en el Golfo de Tailandia. Este sitio de buceo es una paradoja de belleza y peligro. Con una profundidad de hasta 85 metros, el agujero de Samsan es el sitio de buceo más profundo de la región, lo que lo convierte en un desafío irresistible para los buceadores en busca de emociones fuertes. La profundidad del Samisen Hole no es su única característica intimidante. La zona es una zona de navegación concurrida por gigantescos petroleros. Estos enormes buques añaden un elemento de riesgo a la experiencia de buceo, ya que los buceadores deben navegar entre ellos, lo que hace que la sincronización y la precisión sean cruciales para una inmersión segura. Las fuertes corrientes que giran alrededor del agujero hacen que el buceo sea aún más peligroso. Estas corrientes pueden cambiar rápidamente, tomando a los buceadores desprevenidos y poniéndolos en peligro. Los buceadores deben poseer fuerza física y la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes. Por si fuera poco, el agujero Samisen también alberga mortíferas barracudas, un pez depredador conocido por su agresividad. Estas criaturas podrían atacar rápidamente a la desprevenida diversidad. El agua del agujero es tan turbia que la visibilidad es casi nula, lo que dificulta avistar a estas agresivas criaturas marinas antes de que sea demasiado tarde. Para colmo de males, el agujero Samisen también es conocido por ser un vertedero de explosivos repleto de bombas sin explotar de una época pasada. Esto significa que los buceadores deben ser cautelosos para evitar perturbar estos restos potencialmente mortales del pasado. El agujero también se caracteriza por sus estrechos pasadizos y espacios reducidos, lo que facilita que los buceadores se pierdan o queden atrapados. Esto requiere que los buzos posean excelentes habilidades de navegación y una actitud serena, ya que el pánico puede llevar a errores fatales. El agujero de Samisen se ha cobrado varias víctimas. Se han recibido numerosos informes de buzos que subestimaron los peligros del lugar y pagaron el precio más alto. A pesar de estos peligros, el agujero Samisen sigue atrayendo a buceadores de todo el mundo. Su reputación como un sitio de buceo desafiante, junto con una vida marina única y artefactos históricos, lo convierte en una aventura submarina fascinante y peligrosa, a la vez que ofrece experiencias únicas y emocionantes. Estos peligrosos sitios de buceo son solo para los más valientes. Requieren un alto nivel de habilidad, experiencia y, sobre todo, respeto por el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Como en cualquier deporte extremo, la clave para disfrutar de estas experiencias con seguridad es comprender los riesgos y estar adecuadamente preparado. Así que, tanto si eres un buceador experimentado como si solo eres un aventurero de sillón, recuerda que, si bien las aguas del mundo pueden ser impresionantes, también pueden ser increíblemente peligrosas. Un detalle más: el área natural del Pozo de Jacob
Está abierta al público todos los días de 8 a 18. Actualmente no se permite nadar, pero los visitantes pueden disfrutar del senderismo y contemplar el manantial. Nos vemos en el próximo video.